Hola a todos, muy buenos días. Los saluda Mónica Guerrero y en la cámara que hoy nos está grabando, nos está ayudando a filmar Jaime Rodríguez, mi esposo. Los saludamos desde FIBA Jardín de Desierto. Hoy con nuestro cuarto taller de medicina desde el huerto vamos a hablar un poco del tema de las tinturas y de los aceites o de los oleatos que normalmente conocemos como los medicamentos naturales extraídos de las plantas. Es un poco de herbolaria, de fitoterapia, que básicamente es el estudio de los nutrientes y de la parte terapéutica y medicinal de cada una de las plantas. Vamos a estar hablándoles de diferentes plantas que hemos tenido acá en el jardín con las que vamos a trabajar y vamos a hacer un ejercicio muy chévere y muy didáctico en donde vamos a aprender a hacer estas tinturas y estos aceites madre. Queríamos saludarlos, primero también pues disculparnos, tuvimos ayer un inconveniente con nuestro internet. Nos habría gustado muchísimo como estos últimos 3 talleres que hemos hecho, haberlo hecho en vivo y en directo, en nuestro Facebook Live de todos los sábados. Pero les ofrecemos disculpas, estas son cosas que se salen a veces de la mano, pero lo vamos a hacer de la misma forma didáctica, tranquila, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Como sabemos que no nos pueden hacer las preguntas pues ya por chat, ustedes cuando subamos este videito van a dejar las preguntas en los comentarios y dentro de 8 días para nuestro próximo sábado, Que es nuestro el último, viernes, el lo vamos a próximo hacer el viernes. próximo viernes, vamos a hacer nuestro último taller, entonces pues responderemos algunas de las dudas que ustedes nos dejen en sus comentarios. ¿Tienes algo que decir? Sí, saludarlos primero que todo, bienvenidos. Yo estoy ahora haciendo la cámara aquí. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar desde los conocimientos de Moniquita, la forma en que con ciertos, como, Te voy a eran, pasar la cámara para bueno, que puedas se vea. cómo se utilizaban el ron y el aguardiente de forma medicinal para ayudar a aliviar los males que tenía don Antonio Nariño. Entonces vamos a mirar cómo era que en esa época se utilizaban como alcohol y como guías estos elementos para poder preparar las plantas con las que se extraían las medicinas para lograr curar las dolencias de don Antonio Nariño. Entonces, bueno, tú dirás, mi corazón, ¿cómo empezamos? ¿Cómo quieres empezar? Listo. Bueno, vamos a empezar a mostrarles qué es lo que tenemos preparado para nuestro taller de herbolaria, de fitoterapia. Básicamente tinturas y aceites. ¿Para qué usamos las tinturas y los aceites? Básicamente extraemos con estos dos vehículos, que son los que se usan para que son los solventes que extraen todas las propiedades curativas y medicinales de nuestras plantas. ¿Por qué llamamos vehículo? Porque es la forma, digamos, que traemos y extraemos esas propiedades fitoterapéuticas, nutricionales y medicinales de nuestras plantas. Usamos alcohol para las tinturas, debe ser alcohol blanco, en lo posible alcohol de muy alto grado. Nosotros vamos a usar un alcohol de nuestra tierra, que es el aguardiente, que lo podemos encontrar muy fácil y digamos que su costo pues es el más conveniente en este caso, ¿no? Digamos que todo lo que estamos haciendo es para que ustedes de la forma más fácil y económica puedan adquirir estos conocimientos y puedan hacer sus tinturas en su casa. Generalmente lo que más se recomienda para poder hacer como vehículo, el licor que más se recomienda para que usemos como vehículo para estas tinturas es el vodka. Entonces podemos usar un vodka, un mezcal, un tequila blancos, pero el aguardiente está bien. Con el aguardiente, como tiene menos grados de alcohol, vamos a dejarlos más semanitas. No vamos a hablar de días, vamos a hablar de semanas, porque básicamente este proceso. Dejarlos en reposo, sí, las Exacto, plantas. las plantas los vamos a ver, eso es lo que les iba a decir. El proceso de estas tinturas y de estos aceites es de paciencia. Esto no es de un día para otro. Vamos a usar estas plantas, en las tinturas las vamos a usar alrededor, dependiendo de la planta y de si las tenemos secas
o frescas, las vamos a dejar un tiempo más de 4 a 6 semanas, o podemos dejarlas con alcohol, como están más bajos los grados de alcohol con nuestro aguardiente, las podemos dejar un poco más de 6 semanitas. ¿Cómo dividimos? Porque esto es muy importante y he venido hablándoles de esto, digamos, en estos 4 talleres de la medicina de las plantas. La medicina de las plantas, todas las plantas son muy buenas, pero todas tienen un grado de toxicidad. No todas sirven para todo. Y por eso siempre he recalcado la importancia de irnos de la mano con la medicina y nuestro médico. ¿Sí? Más aún si tenemos un diagnóstico, estos pueden ser tratamientos que nos ayudan con ciertas dolencias, pero sobre todo cuando estamos hablando de diagnósticos médicos ya importantes, muchas de estas plantas pueden llegar a ser contradictorias con nuestro tratamiento. Es más, por ejemplo, hay plantas que si estamos tomando las mujeres, estamos en algún método anticonceptivo, puede perder el efecto de ese método anticonceptivo y pues obviamente el efecto va a ser un divino bebé. En el caso de tratamientos, por ejemplo, tratamientos para la diabetes o para el cáncer, no se recomiendan porque pueden llegar a generar, digamos que controversia con estos tratamientos o perder el efecto del tratamiento que se está llevando a cabo. Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan. También es supremamente importante que conozcamos cada planta. Generalmente decimos, bueno, si mi abuelita me daba para el dolor de estómago esta plantica, claro, pero hay plantas que tienen un muy bajo grado de toxicidad, que son las que generalmente trabajamos fácilmente y encontramos fácilmente para las infusiones. Pero resulta que si no conocemos bien la planta, podemos tener algunas contraindicaciones que no queremos tener. Entonces, por más benéficas que veamos que sean, y más nobles y más tranquilas que veamos que sean, hay que conocerla muy bien, y para esto les pido el inmensísimo favor de que ustedes, si van a comenzar a trabajar en el tema de la herbolaria, lo estudien muy cuidadosamente, pero si quieren comenzar a trabajar o a tratar algunos temas médicos específicos, siempre lo hagan de la mano de su médico de cabecera, contándole que pues digamos van a empezar un tratamiento y con una persona que esté totalmente empapada del tema, ¿no? Que sea una persona que tenga estudios importantes en herbolaria o en fitoterapia y que tenga el conocimiento claro, porque no a todo el mundo le podemos creer todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un primer recorrido para ver qué tenemos en nuestro jardín y con qué plantas vamos a trabajar. Entonces, si quieren, me siguen y vamos a irles contando. Vamos a ver cuáles son las plantas medicinales que tenemos dentro de nuestro jardín. Aquí estamos en el jardín de Fibas, jardín de desierto, que queda en Villa de Leyva, a 4 kilómetros de la población, por la vía pavimentada a Santa Sofía. 1 kilómetro antes del Museo del Fósil. Caminando por el jardín aquí. Por ejemplo, acá tenemos dos de las plantas que más normalmente conocemos. El romero, lo usamos por ejemplo para carnecitas y lo usamos también para infusiones. Vamos a quitar unas hojitas, unas ramitas de romero para poder hacer podemos ver si hacemos tintura y aceite o aceite y tintura. Vamos a ver con cuáles nos vamos a encontrar. Es importante que siempre la plantica le pidamos permiso para que pues sí, no le duela tanto que le estemos arrancando sus ramitas, ¿no? Es una forma que usaban, una forma en la que nuestros ancestros, digamos que también pedían permiso para que pues digamos que ellas lograran abstraer también todos sus componentes medicinales. Quiero contarles que la medicina de la herbolaria es tan antigua como pues, la historia de la humanidad. En todos los continentes, en todos los países, en todas las culturas ancestrales, pues, en todo el planeta, cada una de las culturas ha adoptado la fitoterapia o la herbolaria para el tratamiento de sus dolencias. Encontramos medicinas muy antiguas, por ejemplo la medicina china, que actualmente también la vemos como terapias alternativas que también combinan no solamente con herbolaria sino con otras terapias.
bueno, por ejemplo la acupuntura, bueno, otras terapias que combinan con la herbolaria. Pero por ejemplo en la India fue, en la India se crearon los primeros médicos. Digamos, la medicina inicialmente se crea en la India y es por su sabiduría en estas plantas, ¿no? El conocimiento que tenían de estas plantas. En Grecia, en la época griega, también tenían gran conocimiento de las plantas. Pero por ejemplo la medicina ayurveda, que ahora pues digamos que está cogiendo también gran importancia, es basada, pues viene de la India, es basada en el conocimiento de las plantas y de la buena alimentación. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, porque pues esto es volver a lo que hemos siempre hablado, volver a nuestros orígenes. Y acá pues nuestros ancestros también lo tenían muy claro, ¿no? Cada uno trabajaba con las plantas que encontraban en su lugar, en su sector, las conocían, y así era como comenzaban a interpretar sus cualidades y propiedades medicinales. Vamos a hacer unas de eucalipto, también me parece chévere, ya que tenemos nuestro eucalipto acá. Vamos a sacar unas ramitas con mucho cuidadito, unas ramitas de nuestra eucalipta. Esta es una eucalipta hembra. Si ustedes pueden, tú les puedes mostrar el tamaño de este árbol. Es un árbol que se caracteriza porque no crece tanto a lo largo, digamos, tan alto, sino que crece más a lo ancho, es como si estuviera abrazando. Entonces ahí es donde debajo de esta eucalipta hacemos nuestros talleres también para las personas que vienen a hacer el taller de FIBAS en el paso por el laberinto. Yo creo que con estas ya tenemos ahí suficiente material, si no pues volvemos. No les puedo hablar de gramajes, no les puedo hablar de digamos exactamente de cuántos gramos. Digamos que esto se hace de una forma mucho más espontánea, y ahí es donde ponemos, las mujeres sobre todo, pero los hombres también tienen la intuición. Vamos a ver y digamos cómo manejar un poquito también la lógica, ¿no? Pues si vamos a ver que el tarro está lleno, pues que nos dé espacio para llenar el resto del tarrito con nuestro vehículo, ya sea alcohol, o si vamos a hacer oleato, con nuestro aceite. Tenemos olivo, aprovechemos este olivito también y sacamos unas hojitas de olivo, que me parece que también lo podemos usar muy bien. Unos olivitos, unas hojas de olivo, como les decía hace 8 días que estábamos hablando precisamente en el jardín. Acá se me cayeron unas, en el jardín del Museo Antonio Nariño. Allá tienen sus olivos también sembraditos, y pues el olivo generalmente lo conocemos pues por su aceite, el aceite de olivas, que pues, con el que cocinamos, con el que sabemos que tiene varias propiedades nutricionales y medicinales importantes. Pero una de las partes más importantes que desconocemos es precisamente la hoja, que es donde básicamente están nuestras principales propiedades medicinales. Vamos a irnos con esto, si no pues como les digo, volvemos. Vamos a usar como estas que ya tenemos aquí. Y estas que ya tenías en el proceso de eucalipto aromatizado. Y tenemos, exacto, pues vamos a hablar un poco de que podemos, bueno, para este proceso podemos usar plantas frescas como las que estamos sacando de nuestro jardín, y si no tenemos las plantitas frescas las podemos usar también plantas secas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos estas plantitas, estos eucaliptos secos, que se pueden dejar secar así como las tenemos acá colgaditas. Es importante que si les vamos a usar secas, tengamos un proceso también puede ser ya les vamos a mostrar un deshidratador, lo podemos hacer con un deshidratador, o las dejamos así sequitas al sol, preferiblemente, porque muchas veces cuando trabajamos con las plantas frescas, la humedad que se genera, pues digamos que la misma agua que trae la planta genera ese proceso de humedad, puede generar hongos.
es importante, pues digamos que también desinfectar muy bien los utensilios, digamos los vasitos o los frascos donde vamos a meter nuestras tinturas y nuestros aceites. Listo, vamos a llevarnos estas. Me parece interesantísimo ver que ya en ese manojo de plantas que tienes ahí hay muchísima medicina. Así es, y con lo que tenemos en la casa, pues claro, cada uno pues debe saber, por eso les decía la importancia de conocer las plantas con las que vamos a trabajar. Hay 4 divisiones de toxicidad en las plantas. Las plantas de toxicidad baja, estas son lavandas, por ejemplo, pero están muy chiquitas, entonces yo quiero dejar que crezcan más, porque con la lavanda básicamente la parte que trabajamos es más con la flor, más que con las hojas. Entonces, cuando comenzamos en este mundo de la herbolaria, que además es impresionantemente grande, hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar muchísimo porque en algunas plantas se usa más, se pueden usar los tallos, se pueden usar las hojas, se puede usar el fruto, y dependiendo de la planta es más conveniente, por ejemplo, dependiendo para el uso que la vayamos a tener, digamos, si hay plantas que tenemos grados de toxicidad bajos en las ramas, en las hojas, pero si se nos va un tallito, de pronto el tallo sí tiene un grado de toxicidad mucho más alto. Como les venía hablando de las hojas secas, las hojas secas son muy chéveres también porque tienen, digamos que ya se han deshidratado y está la medicina completamente dentro de estas, o sea, queda la planta como tal, ya no hay agua, que no es que sea mala, sino que básicamente el componente medicinal está mucho más, por decirlo de alguna forma, comprimido dentro de esta plantica. Vamos a mostrarles acá un deshidratador, que es el que nosotros usamos, es este aparatico, que además es muy chévere, que es el que usamos nosotros para deshidratar ya sean nuestras frutas o nuestras plantas con las que hacemos nuestros oleatos y nuestras tinturas. Este deshidratador, ¿por qué lo usamos de esta forma? Nos parece chéverísimo hacerlo como a la antigua, como les mostré, que es poner a colgar las plantas al sol, pero por ejemplo si a una de las plantas que estamos secando al sol les da humedad, puede generar hongos. Entonces esto está totalmente hermetizado, pues para que no genere hongos, y podemos sacar las bandejitas, y en estas bandejitas es donde vamos a poner nuestras plantitas para ponerlas a secar. Acá tenemos romero, ya sacamos las plantitas directamente de la planta, o sea que están frescas, pero por ejemplo acá yo tenía unos romeritos de hace más días, mi amor, este romerito ya está más seco, también lo podemos usar si queremos. Entonces vamos a ver cómo, porque pues yo no tengo así, quería que fuera muy espontáneo también, ¿no? Digamos que la idea es que todo vaya saliendo con el transcurso del movimiento del ejercicio del video también, ¿no? Estas están secándose un poco, no están completamente secas, entonces yo creo que vamos a trabajar un poco más con las que sacamos de las ramitas que sacamos directamente, que ya están frescas. ¿Listo? Bueno, ¿tú quieres contar algo? No, pues estos deshidratadores son totalmente artesanales. Esta fue una primera construcción que se hizo, pero ahora tenemos unos en la tienda acá de Fivas que estamos trabajando, y esto ya es un diseño con pino y yute, totalmente orgánico, artesanal, pero es muy bonito y muy práctico. Entonces, pues si los quieren adquirir, están acá en Fivas Jardín de Desierto. Ya son con una madera muy linda. Entonces, si desean venir, con mucho gusto los podemos atender para estos deshidratadores. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a mostrarles. Ya hicimos nuestro recorrido por el jardín con las plantas que ustedes tengan. La mayoría tienen alguna propiedad medicinal, pero vuelvo y les repito, es importante que la conozcan y conozcan para qué la van a usar. Porque les venía contando, hay 4 niveles en los que tenemos divididos las plantas medicinales según su toxicidad. Toxicidad baja,
que son las que normalmente conocemos y con las que normalmente hacemos las agüitas y las infusiones. La abuelita que nos daba el hinojo, por ejemplo, nosotros tenemos acá un hinojo que también es chévere poder hacer un aceitico o una tinturita con el hinojo. Vamos a ver qué nos sale con cada una. Al lado hay una rayán que también tiene unas propiedades medicinales muy importantes. Este es más arbustivo, pero pues podemos mirar con las que tenemos y si nos queda tiempo, si nos queda también espacio, pues también miramos con cuáles más hacerlas. Vamos a hacer una cosa, porque es que como yo alejé el celular, de pronto no se leyó a Moniquita lo que estaba diciendo. Entonces, este de acá es el hinojo, que era le estaba mencionando, y este de acá es el arrayán. Este es el arrayán. Entonces, bueno, retomamos con Mónica. Listo, ahora sí vamos a entrar en materia con nuestro taller de herbolaria, de tinturas y aceites. ¿Qué elementos tenemos aquí? ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en una mesita muy cómoda. Vamos a tener alcohol para, digamos que desinfectar nuestros frascos, que generalmente son frasquitos que tenemos en la casa, en los que habíamos usado las mermeladas, los reciclados. Todos los frasquitos reciclados, las salsitas que compran en Fivas. Eso. Todo lo que tengamos. Toca hacer la cuña, claro. Vamos a tener, bueno, acá tenemos una tablita y unos cuchillos, pero yo prefiero que cuando trabajemos con nuestras plantitas lo hagamos de la forma más orgánica posible. Hay gente que corta las plantas con cuchillo o con tijeras. Yo prefiero que lo hagamos con la mano porque a veces digamos que estos elementos metálicos pueden generar no son tan chéveres. A veces se genera oxidación en las plantas, sobre todo cuando vamos a trabajar con alcohol. Entonces, por ejemplo, no lo tengo yo acá, pero les voy a dar un tipcito que me parece muy chévere. Cuando vamos a hacer las tinturas, ahorita miramos a ver si tengo por ahí un pedacito de telita que nos sobre, un trapito. Es importante cuando vamos a hacer las tinturas que son en alcohol, sobre todo lo que les estoy hablando, cuando entran en contacto el alcohol con algún elemento metálico, por ejemplo con la tapita de nuestro frasquito, pues es mejor ponerle una telita y cerrarlo para que el alcohol no oxide nuestro metal, el metal de la tapa de nuestro frasquito, ¿cierto? Mucha gente no lo hace, pero es un tip muy chévere porque puede pasar, el alcohol oxida y ahí dañamos nuestra tintura. ¿Qué tenemos también? Bueno, vamos a ver si con este, ¿cómo se llama esto? Este recipiente, un recipiente para hacer hielos. Sí, para hacer hielo. Podemos también sacar nuestros hielitos. Tenemos gente que viene por ahí. Unos turistas parece ser. O caminantes. Es que al lado tenemos un camino de herradura. Entonces vamos a ver quiénes son. Espérenme un segundito, yo miro. Vamos a ver. Buenas. No vienen para acá aparentemente. Continuemos, mi corazón. Entonces, en estos frasquitos lo que podemos hacer cuando ya tengamos nuestros oleatos es mantener en nuestro refrigerador las hierbas frescas, el aceite. Entonces, por ejemplo, más que todo cuando lo vamos a usar para cosméticos. Vamos a ver si dejan de ladrar. Un tricito. Ya. Vengan, niños. Vengan. Bueno, cuando tenemos para nuestros cosméticos, por ejemplo, hay muchas propiedades, muchas plantas que tienen propiedades para nuestra piel. Ahorita vamos a sacar una sábila que quiero que ustedes vean cómo es el proceso de desangrado de la sábila directamente desde la penquita, cómo la dejamos deshidratar, que le salga todo este elemento tóxico, porque además es tóxico, esta babita de sabor amargo, y ese lo podemos usar también para nuestro consumo de forma medicinal, para nuestro sistema digestivo, y como cicatrizante y como refrescante para las personas que tienen problemas de úlceras, bueno. Y también como de manera tópica para nuestra piel, que es excelente. Vemos que eso lo vamos a hacer al final y les voy a mostrar cómo podemos mantenerlos
oleatos desde nuestra neverita refrigerados para que simplemente uno saque el hielito y si quieren hacerse la limpieza nocturna también con nuestros hielos mágicos, nuestros hielos medicinales. Listo, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con mostrarles, bueno, tenemos estos frasquitos, porque tengo este frasco de color negro y este frasco de color negro. Las tinturas son muy importantes que las mantengamos en frascos oscuros. Generalmente venden frascos de color ámbar, que son los que se usan normalmente para esta parte, para las tinturas, y hay que tenerlos en lugares oscuros. Pero como yo no tenía de estos, pues tenía los que tenía reciclando, los pinté de color negrito para que no les entren los rayos del sol. Esto con las tinturas, o sea, las tinturas son las que vamos a usar con alcohol. Lo que vamos a usar con aceite, que son nuestros oleatos o aceites madre. Estas son tinturas madre o aceite, y los aceites son oleatos o aceites simplemente. Los podemos tener en, también, siempre son frascos de vidrio transparente, porque a estos sí les vamos a necesitar los rayitos del sol. Entonces acá vamos a usar, hay dos métodos para hacer nuestros aceites. Realmente hay tres métodos. Hay uno que pues realmente conocí hace muy poco y pues se usa ya de una forma, digamos que más industrial. Son tres métodos. El de toda la vida, el que usaban nuestras abuelitas con el que hacían sus aceites, es el de los 40 días al sol, básicamente son, y ese es el que quiero que pues aprendamos a hacer, que además es mucho más bonito porque está mucho más conectado con nuestro ambiente, con el planeta Tierra. Son básicamente, cuando ya tenemos nuestro aceite, dejarlo puede ser en una ventana, en una terraza donde le den los rayos del sol por 40 días. El otro método es con el baño de María, que podemos hacerlo ahorita también. No es el que más me gusta también, pero pues funciona. Digamos que si vivimos en un lugar donde no nos dan los rayos del sol nunca, pues podríamos hacerlo con a baño de María también, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando exponemos a mucho calor, pues dañamos el aceite y las propiedades, pues digamos que de alguna forma se van a quemar las propiedades medicinales, entonces no nos va a servir de absolutamente de nada, ¿no? Pero entonces pues lo podemos hacer por cuestión de unos 40 minuticos máximo, a muy bajo nivel de calor, ¿no? Estos son los que vamos a usar. Y la otra forma que les decía que me parece mucho más industrial, no la he hecho personalmente porque es con un lavavajillas, estos aparaticos que normalmente hay en las casas más modernas, de los lavavajillas o lavaplatos, es dejarlo a 65, en el ciclo de 65 grados, y cuando ya digamos tenemos nuestro aceite bien hermético, bien cerradito, dejarlo en un ciclo de 65 grados y pues ahí aparentemente está nuestro aceite listo para poderlo utilizar. Nunca lo he hecho, entonces pues mejor ni hablemos de ese. Entonces, ese para nuestros oleatos. Yo no sé si tú tienes algo que decir, yo a veces empiezo a hablar y no, está, sé si está perfecto. Yo listo. De esto no conozco mucho porque es un proceso, pues yo siembro las plantas y todas las cultivo y todo, pero tú ya eres la que conoce estos temas. Y oscurito para nuestras tinturas. Entonces vamos a comenzar, ya que tenemos este. Antes de cualquier proceso es importantísimo que tengamos súper bien lavadas las manos, importante porque pues no queremos contaminar de bacterias nuestros productos, ¿no? Yo ya las tenía bien lavaditas, pero vamos a hacer algo muy importante para nuestros aceites. Vamos a echarles alcohol de 95 grados, puede ser esto que estamos usando tanto para nuestro tema ahora del COVID, pues hay que tenerlo aún más. Una rociadita, lo dejamos que se seque y que se evapore. Vamos a hacer lo mismo con la tapa. Una rociadita a todos nuestros frascos. De manera que cuando lo hacemos a baño de María, pues no hay problema porque pues ya el calor en sí pues van a matar todas nuestras bacterias, ¿no? Pero pues digamos que lo mejor es desinfectar todos nuestros frasquitos. Vamos a usar todos los frasquitos y vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tengo yo acá? Tengo caléndula que ya está deshidratada.
Y también vamos a hacer, puede ser una tintura o un oleato, dependiendo la cantidad que tengamos. Ahí vamos mirando a ver qué, yo creo que nos alcanza para hacer tintura y aceite. Puede ser, bueno, ahora tengo tantas que no sé ni por cuál voy a comenzar. Vamos a dejarlas aquí. No, mentiras, dejémoslas acá porque está venteando. Está venteando, sí. Está venteando, entonces no voy a usar este tarrito más bien, sino lo voy a dejar acá. Está venteando muchísimo. Sí. Y este lo voy a usar no para hacer tinturitas, o al final lo podemos, si me queda, lo podemos usar. Entonces vamos a desinfectar este. Igual, importante que queden desinfectados por dentro. Yo le voy a comentar un poco sobre el sitio en donde estás trabajando, que es una huerta de las que nosotros hacemos, que en este momento están las bandejas al revés y estamos utilizándola para poner la leña, y aquí nos sirve de banco de trabajo. Entonces es multiuso realmente, de esas huertas portátiles que les explicamos en el primer taller. Por ejemplo, si yo no tengo tintura, esto tenía que hacerlo antes de pintarla, porque obviamente con el alcohol la pintura se va a caer. Si yo no tengo pintura negra, no tengo el frasquito color ámbar, lo puedo forrar simplemente con un papel de estos, como papel periódico, papeles oscuros, lo podemos forrar, no hay ningún problema. Okay. Es simplemente que entendamos que debe estar oscurito para nuestra tintura. Listo. Vamos a ya tenemos desinfectado todo. Todo, exacto. Entonces ya tenemos acá, vamos a comenzar con, acá tenemos unas hojas de romerito. Vamos a hacer una tintura y un aceite de romero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro romero que está fresco y le vamos a quitar nuestras hojitas, simplemente de esta forma. Para las tinturas se puede usar el tallo, pero vamos a usar solamente las hojas, preferiblemente. El tallo es duro, ¿no? Entonces sí, pero si se les va un pedacito de tallo no pasa absolutamente nada. El romero es una planta muy fácil de reproducir. Más adelante les cuento cómo. Exacto, tú les puedes ir contando también cómo se reproduce mientras yo le quito acá las hojitas a este romerito. Ahora les muestro cómo se reproduce para que lo puedan reproducir en la casa. Listo, ahí le sacamos nuestras hojitas a esta primera ramita. Es importante que cuando empecemos a trabajar con los frascos, yo debía haber dejado estos desinfectados antes para que se evaporaran bien. Ahorita los secamos porque tienen que quedar completamente secos, sobre todo si lo vamos a hacer con aceite. Con alcohol, pues digamos que el alcohol ya se va a evaporar también, pero con aceite sí tienen que quedar completamente secos. No pasa absolutamente nada, simplemente vamos a usar nuestras hojas de romero de esta forma. Las quitamos y ahí tenemos un tallito que nos sobra. Perfecto. Como les decía, se puede trabajar con la planta fresca o con la planta seca. Las ventajas de trabajar con la planta seca es que digamos que ya las propiedades están totalmente, están mucho más condensadas dentro de la planta. O sea, la planta ya es exactamente todo el producto medicinal cuando está seco. Pero, y pues digamos que bueno, ya se nos acabaron los romeros. No sé si me faltan más romeritos, no sé si quieres sacar de los que tenemos secos. Podemos hacer una combinación también de los que tenemos secos y los que tenemos. Espérame, voy por ellos. Los que tenemos frescos y los que tenemos secos. O podemos... Espérame un segundito, ya te llevo el micrófono porque como me vine. Listo, llevemos estos. Yo creo que con estos ya puedes trabajar. Bueno, el romero, ¿para qué nos sirve el romero? El romero, además de que es un excelente aliado para nuestras comidas, es muy fuerte el olor, así que hay que usar poquito. Si queremos hacer, por ejemplo, una carnecita con romero, pues podemos poner un par de hierbitas ahí y ya es suficiente.
porque es bastante Aromático. aromático, exactamente. Entonces pues digamos que ahí ya con poco tenemos bastante. Estas plantas aromáticas, esta es una de esas plantas de baja toxicidad. Veníamos hablando de baja toxicidad, las que normalmente conocemos, de las infusiones, tenemos la manzanilla, la lavanda, el romero, el hinojo, la hierbabuena, con las que normalmente trabajamos para hacer nuestras infusiones, las que nos hacían nuestras abuelitas, son de baja toxicidad. Pero de ahí para adelante hay plantas que pueden tener más alta toxicidad, baja, media, alta y muy alta. En esas de muy alta, por ejemplo, encontramos las plantas que normalmente conocemos como plantas de los dioses, que son plantas que son para trabajos, digamos, sí, medicinales, pero más, digamos que espirituales. También hacen desintoxicación de mente, cuerpo y espíritu, como dicen, pero son plantas que se usan, deben ser usadas con muchísimo respeto por personas que realmente lo saben usar, como son, por ejemplo, los chamanes. En México es uno de los países donde más variedad de plantas medicinales encontramos, que en la actualidad, digamos que conocemos sus usos. Sabemos que pues obviamente Colombia tiene una variedad grandísima de plantas, pero tristemente muchas veces lo que hemos hablado también, la importancia de la transmisión oral. Hay lugares en donde hemos perdido esa costumbre de enseñarle a nuestros hijitos ya el uso de estas planticas, el uso pues digamos medicinal de todos los elementos que nos da la tierra. Entonces la transmisión oral es muy importante porque pues cuando vamos a ir a un libro pues muchas veces no podemos identificar la planta que es porque digamos que están en un idioma que cuando lo traducen al nuestro pues ya cambia todo. Exacto, ya se pierde toda la información. O de un país a otro, conocemos que en un país una planta se llama de una forma y en otro país se llama de otra la misma planta, pero entonces pues ya no sabemos cuál es exactamente. Y aquí mismo en Colombia, en un departamento se llama de una forma y a uno al otro departamento y la misma planta se llama de otra manera y se utiliza para otras cosas. Exacto. También. Entonces también dependiendo del lugar en donde estemos ubicados, pues las personas las han usado para diferentes tratamientos o diferentes dolencias o tienen diferentes usos. Entonces, bueno, acá seguimos sacándole las hojitas a nuestro romero y vamos a hacer primero un aceite. ¿Cómo podemos escoger nuestros aceites? Cualquier aceite vegetal, de origen vegetal. Creo que por cuestiones de tiempo nos va a tocar hacer un aceite y una tintura. Listo, no hay problema, pero lo importante es que ustedes sepan cómo hacerlo y lo puedan hacer en su casita. Cualquier aceite de origen vegetal, puede ser aceite de oliva, yo voy a usar aceite de oliva, puede ser aceite de coco, puede ser aceite, cualquier aceite de origen vegetal, el que ustedes tengan en su casita. Listo, bueno, ya acá tengo ya suficiente romerito para hacer nuestra tintura y nuestro aceite. Vamos a empezar con un aceite. Voy a esperar que esto se seque bien, un tricito. Si quieres les vas contando algo, voy a secarlo un poquito porque si no se nos puede dañar. Voy a traer acá. Sí, tranquila, dale, tranquila. Entonces este es el aceite de oliva que vamos a usar. Es un aceite de oliva que se consigue en cualquier supermercado. Son aceites normales que se pueden utilizar para hacer estos trabajos. Vamos a usar una toallita de papel para que no nos queden residuos. Si lo hacemos con alguna toalla de tela pueden quedar residuos, entonces esto lo vamos a hacer para que quede de la forma más higiénica posible. Listo, que quede completamente seco nuestro frasco. Este otro frasquito también lo vamos a secar muy bien. Y ahí vamos a hacer nuestra primera tintura y nuestro primer aceite. Realmente esto es muy fácil. Lo importante es que ustedes aprendan sobre cuál planta es la que van a usar y para qué la van a usar.
es lo más importante. ¿Por qué? Porque pues ya hemos hablado del tema de la toxicidad. Hay plantas que parecen muy benéficas, pero pues pueden tener algún tema de toxicidad que nos puede afectar. Sobre todo cuando hay tratamientos médicos, eso es supremamente importante que lo tengan clarísimo. Hay plantas, por ejemplo el hinojo es una planta que es de baja toxicidad, es muy buena, digamos que en temas digestivos, en temas de, sí, más que todo digestivos. La usan mucho las mujeres en infusión, es muy importante que la usemos en infusión cuando la mamita quiere, está amamantando, y digamos que para el tema de la lactancia es muy buena, en infusión, pero jamás en tintura. No lo pueden consumir en tintura porque puede ser tóxica tanto para la mamita como para el bebé. No se deben dar estas tinturas generalmente a los niños menores de 12 años. Las podemos usar en infusión. La infusión es muchísimo más fácil. Lo que pasa es que obviamente la cantidad de propiedades que tiene la planta se puede perder. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero el aceitico. Importante, vamos a llenar primero de la hierba, estiramos la planta. Creo que nos alcanzó solamente para un aceitico. Tenemos nuestra planta. Cuando está seca, lo ideal es que la llenemos completamente. O sea, lo importante es que no tenemos más ahí aunque sea seca. No. Vamos a sacar, bueno. Es importante que quede completamente lleno cuando está fresca. Cuando está seca la podemos dejar a 3/4, que es más o menos este tamaño que tenemos. Sí. Pero no importa, lo vamos a hacer con lo que tenemos acá. Si llegáramos a conseguirla en polvo está aún más concentrado todas nuestras propiedades medicinales, la dejaremos mucho más bajita. ¿Listo? Entonces seguimos con nuestro oleato de romero. Cuando ya tenemos lleno, pues yo ya terminé de llenar el fresquito porque antes me había quedado un poquito bajito, lo terminamos de llenar nuestro romero hasta la parte de arriba del frasco. ¿Qué vamos a hacer con este romerito? Este es aceite, vamos a vertir aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva, sí señor. Okay. Vamos a vertir, o cualquier aceite vegetal que ustedes tengan. Y vamos a llenar nuestro frasco hasta que sobrepase. Acá nos falta más aceitico, vamos a llenarlo hasta que sobrepase a todas nuestras ramitas de romero, exactamente. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos prácticamente, es casi que un tarrito. Esto trae 250 mililitros, que es el contenido que trae este frasquito, y lo vamos a dejar bien hermético, bien tapadito. Como les dije, si pueden conseguir alguna telita para que no se vaya, pero sobre todo, más que con el de aceite, vamos a hacerlo con la tintura. Vamos a revolverlo, vamos a taparlo muy bien, lo vamos a revolver, y es muy importante que a esto le pongamos nuestra etiqueta. Entonces vamos a marcarlo. Bueno, ahorita no tengo acá en la mano, pero lo tenemos que marcar. ¿Con la fecha de hoy? La fecha de hoy, el aceite de romero, para saber de qué planta es, con la fecha de hoy. Y lo vamos a dejar guardadito en el sol, donde le den los rayos del sol de 40 días mínimo, pero lo ideal son entre 4 y 6 semanas. Cuando nuestra planta está fresca lo vamos a dejar entre 4 y 6 semanas. Y lo vamos revolviendo de vez en cuando. Si podemos todos los días, lo revolvemos todos los días. Cuando la planta es seca, lo vamos a dejar de 6 a 8 semanas. ¿Listo? Pero vamos a dejarlo, como está fresquitas, los vamos a dejar por 4 semanas. Ahora, si no tenemos tiempo, si tenemos afán, lo podemos hacer a baño de María. Vamos a hacer el mismo proceso con el baño de María. Tenemos otro frasquito de estos, podemos hacerlo con más aceite y el mismo proceso, y simplemente lo vamos a dejar. Vamos a mostrarlo. Voy a hacerlo a baño de María para que mostremos con este mismo cómo lo vamos a hacer. Acá tenemos nuestra ollita, la vamos a poner a calentar primero, y cuando ya esté bien caliente simplemente vamos a poner nuestro frasquito ahí.
lo podemos poner de una vez que se vaya calentando y al momento de que hierva lo vamos a bajar el calor a lo que menos podamos, lo más bajito posible, porque pues obviamente eso es en vidrio y podemos tener un accidente. Además las propiedades medicinales se van a perder si lo dejamos muy caliente. Acá lo vamos a dejar alrededor de 1 hora en baño de María para que ustedes aprendan de forma más fácil cómo lo vamos a hacer. Vamos a irnos a hacer nuestra tintura. Bueno. ¿Qué tenemos para hacer la tintura? Tenemos unos eucaliptos que ya habíamos sacado. Lo importante es que con las mismas manitos, hay gente que los corta con las tijeras, pero lo vamos a hacer con las mismas manos. Vamos a dejar pequeñitos espacios para hacer nuestras ramitas pequeñas para hacer nuestra tintura de eucalipto. Lo vamos a hacer en un frasco negro, en un frasco que ya esté oscuro para que no le pasen los rayos del sol. Exactamente, con esto va a ser todo lo contrario. La tinturita la vamos a dejar, ojalá guardada en un lugar donde no le den los rayos del sol, en una alacena y donde podamos también todos los días ir a revolverla. ¿Qué hacían nuestros ancestros o qué hacen todavía en muchas culturas indígenas o muchas personas que trabajan con medicina de hierbas, herbolaria? Y es que los entierran. Entonces, ¿para qué? Porque la temperatura de la tierra es la temperatura ideal para mantener fresco nuestra tintura y además es una forma de tener contacto con la madre tierra. Si no tenemos dónde enterrarla o no la queremos enterrar, no pasa absolutamente nada, simplemente la vamos a dejar en un frasquito de color ámbar o oscuro y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con nuestro oleato. Vamos a guardar nuestras ramitas, vamos a hacer una tintura de eucalipto. ¿Cuál es el vehículo que se usa para las tinturas? El alcohol. Vamos a acordarnos del alcohol. Ojalá si pudiéramos un alcohol más fuerte, de unos 40-50 grados de alcohol, que básicamente el licor que trae esos grados de alcohol es el vodka.